ver ahora a estas denominadas vitaminas como complejo B, ¿no? Donde están agrupadas una serie de vitaminas que tienen funciones imprescindibles en nuestro organismo y que están reunidas como complejo B, o se las llama en grupo complejo B, ¿no? Estas vitaminas hidrosolubles, dentro de las más importantes tenemos, espérame un minutinho, tenemos a este grupo, que son las denominadas complejo B, y tenemos a la vitamina C también como otra vitamina hidrosoluble que tiene funciones imprescindibles en nuestro organismo. Dentro de las del complejo B estaría la vitamina B1, la B2, la B1 también llamada tiamina, la B2 también llamada riboflavina, tenemos a la B3, tenemos a la B5 llamada también ácido pantoténico, la B6, la B7 que también en alguno de las ediciones del blanco se la llamó B8 y hoy se la maneja ya como B7, el ácido fólico o vitamina B9 y la vitamina B2. Como ustedes ven, no existe la B4, no existe la B8, no existe la B10 ni la B11, ¿no? ¿Por qué? Porque se identificaron compuestos que después fueron descartados de que se trataba de nutrientes, ¿no? Entonces se fueron encontrando compuestos intermedios, entre ellos algunos aminoácidos, por ejemplo, y que después fueron descartados de ser considerados vitamina o nutriente, que es el nombre que se le da comúnmente vitamina y lo correcto son nutrientes. ¿Cuáles son las características de este grupo importante que son las denominadas complejo B? Entre las características es que la mayoría de ellos son termoestables, que quiere decir que no pierden sus propiedades cuando son sometidos a temperaturas de más de 100 grados centígrados, aunque una de ellas sí tiene una fracción termolábil y que podría perder esas propiedades que son fundamentales y ya las van a ir viendo ustedes. Y en ese caso, ahí en ese grupo de termolábil entraría la vitamina B1, también conocida como tiamina, ¿no? Otra característica importante de este grupo es que estas generalmente se encuentran juntas en determinados alimentos, ¿no? Como los cereales, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en las cáscaras de los cereales, ¿no? En la cobertura externa, si ustedes quieren, de los cereales. Por ejemplo, en el salvado, que conocemos que es la cáscara del trigo, esas vendrían a ser ricas en este grupo de vitaminas y como vemos acá, generalmente se encuentran juntos, ¿no? en diversos alimentos. Otra característica importantísima de esto es que todas las vitaminas que son denominadas complejo B o que están dentro de este grupo, estamos hablando de este grupo que acabamos de ver, todas trabajan como coenzimas y que ustedes ya los han visto en una materia en el tercer semestre que ustedes la llevan solita, que es enzimología, ¿no? Y van a ver que varias de esas coenzimas de las que ustedes han estudiado en la materia de enzimología derivan de estos nutrientes, ¿no? Y que vienen a ser sus formas activas de estos nutrientes o de estas llamadas vitaminas B1, B2, B3, etcétera, que son conocidas como complejo B. O sea,
coenzimas o forman parte, como dice acá, de coenzimas. Coenzimas que son indispensables para el funcionamiento del metabolismo en nuestras células, en cada una de nuestras células, ¿no? Vamos a hablar ahora de la vitamina B1. Desde luego vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos para que podamos poder avanzar. De lo contrario, nos tendríamos que quedar una clase en cada vitamina. Vamos con la B1, que es también conocida como aneurina o factor antineurítico o factor antiberibérico. ¿Por qué? Porque la afectación de esta vitamina cuando hay carencia es directamente al sistema nervioso central y sobre todo produce un trastorno que es conocido como beriberi, ¿no? De ahí viene este nombre como factor antiberibérico. La vitamina B1, conocida como tiamina, está formada por un núcleo de pirimidina ya unida por un puente metileno a un núcleo tiazol, ¿no? Que aquí este núcleo de pirimidina es la 2-metil-6-aminopirimidina, ¿no? Y el tiazol viene a ser el 4-metil-5-hidroxietiltiazol. ¿Cuáles son sus características? Es una sustancia cristalina, incolora, de un olor característico a la levadura de cerveza. Como ya hablamos desde el inicio, estas son solubles en agua, ¿no? Pero también eso hace que sean poco solubles en algunos solventes orgánicos como el alcohol, como el éter, como el cloroformo, ¿no? Y ya lo veíamos, es una de las vitaminas o de los nutrientes que están dentro de este grupo que es termolábil, ¿no? Porque sus nutrientes se conservan siempre y cuando no superen temperaturas mayores a los 100 grados centígrados, ¿no? O sea, soportan temperaturas menores a los 100 grados centígrados. Esta es la estructura de la tiamina. Como veíamos, está compuesta de una pirimidina unida a un núcleo tiazol, ¿no? Por un metileno, ¿no? Cuando a esta estructura química se le une un grupo fosfato, esta va a llegar a formar lo que se conoce como tiamina pirofosfato. La tiamina pirofosfato, abreviada generalmente como TPP, viene a ser la forma activa de la vitamina B1. ¿Dónde la encontramos esta vitamina? La encontramos en alimentos tanto de origen vegetal como origen animal. En el caso de los vegetales, les decía, en los granos enteros, o sea, en los granos sin pelar, es donde. ¿Por qué? Porque estos se encuentran principalmente en la cáscara, ¿no? Cuando hablamos de alimentos de origen animal, lo podemos encontrar en la carne bovina, en el pescado también, ¿no? Los huevos, etcétera, ¿no? Sobre todo en una gran variedad de cereales vamos a encontrar la mayoría de estas vitaminas. Requerimiento diario. Estos requerimientos en los adultos se recomienda de 1 a 1.5 miligramos de tiamina por día. ¿Qué más? En el metabolismo, estas son vitaminas hidrosolubles que bien van a ingresar a través de los alimentos, principalmente en los alimentos de origen vegetal. Estas se absorben muy bien a nivel intestinal, no hay mayores problemas, no necesitan del metabolismo de los lípidos como lo hacen el otro grupo que hablábamos anteriormente. Se absorben con facilidad, pasan a la circulación y a través de la circulación van a ser distribuidas a los diferentes tejidos donde se los necesita. En estos tejidos, en nuestros tejidos, estas se van a fosforilar, llegando a formar la pirofosfato de tiamina, que viene a ser esta la forma activa de la vitamina
B1 o de la conocida tiamina. Esta, como es un compuesto hidrosoluble, se elimina principalmente a través de la orina, ¿ya? ¿Cuáles son una de sus formas, su función importante es que catalizan la descarboxilación oxidativa de los alfa-cetoácidos? ¿Por qué razón? Porque esta vitamina, conocida como tiamina, y veíamos de que su forma activa era la tiamina pirofosfato, forma parte de las 5 enzimas, de las 5 coenzimas en realidad, 5 coenzimas que coadyuvan a este complejo multienzimático responsable de la descarboxilación oxidativa de los alfa-cetoácidos, como son la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa, ¿no? Este complejo que tiene esta función tan importante, ahí participan y coadyuvan 5 coenzimas. Dentro de esas coenzimas estaría la pirofosfato de tiamina, y a su vez también está otras que vamos a ir viendo más adelante, como son la nicotinamida adenina dinucleótido, la flavina adenina dinucleótido, la coenzima A y el ácido lipoico. Entonces, ¿cuál es su función principal entonces de la pirofosfato de tiamina? Participar en la descarboxilación oxidativa de los alfa-cetoácidos, ¿no? Como el piruvato, como el alfa-cetoglutarato, por ejemplo, aunque también puede participar en otras reacciones de transcetolación, como por ejemplo en la síntesis de los nucleótidos y los ácidos nucleicos, en la formación del NAD para la síntesis de lípidos y en la transformación de la hexosa en pentosa, ¿no? Entonces, su participación es importantísima de esta coenzima en esta descarboxilación, como hemos visto, de moléculas como el piruvato, ¿no? O el alfa-cetoglutarato para llegar a formar succinil-CoA, o en este caso, en el piruvato, para llegar a formar, ¿qué cosa? Acetil-CoA, ¿no? Bien, esperen un ratito. Entonces, sus funciones, como veíamos, son importantísimas. Catalizan también la transferencia del grupo cetol, ¿no? En este caso, como les decía anteriormente, la tiamina actúa como una transcetolasa, ¿no? Entonces en resumen, participan en reacciones de descarboxilación y transcetolación. Esta participación de la pirofosfato de tiamina en las descarboxilaciones de los alfa-cetoácidos, como el piruvato, el ácido láctico, etcétera, explica el por qué cuando hay una carencia de esta vitamina vamos a ver una de las complicaciones principalmente coadyuvada o como resultado de esta deficiencia, vamos a ver que hay un cuadro de polineuritis, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no hay una descarboxilación de estos compuestos son, como ustedes ya saben, son nocivos para el sistema nervioso central, ¿no? Van a ir afectando el sistema nervioso central, y esto explica el por qué la deficiencia de la tiamina va a evitar que se formen o se sinteticen pirofosfatos de tiamina que son necesarias para estas descarboxilaciones de estos compuestos nocivos para el sistema nervioso central. Y es así que en los humanos produce este cuadro denominado beriberi, que se traduce principalmente en una afectación a nivel del sistema nervioso y que puede llegar a tener otras complicaciones también. Cuando hablamos del beriberi, ya el trastorno generado por la carencia de esta vitamina, podemos ver
diferentes complicaciones acompañadas y estos tipos de beriberis que se pueden presentar se llaman beriberi seco. También tenemos el beriberi agudo grave y tenemos el beriberi húmedo, ¿no? Cada uno, todos afectan al sistema nervioso, pero pueden tener otras complicaciones marcadas, digamos, ¿no? En el caso del beriberi seco, acá vamos a ver que la principal, el principal cuadro que vamos a ver en este grupo de personas es complicaciones de orden neurológico. En cambio, en una de las principales complicaciones que vamos a ver es a nivel cardíaco, ¿no? Que incluso pueden generar un paro cardíaco en el individuo. Y en este otro caso, en el húmedo, el principal, la principal complicación que vamos a ver son los problemas circulatorios, ¿no? Entonces ahí vemos la carencia de la tiamina podría generar, hemos dicho, este cuadro conocido como beriberi. La carencia de la tiamina en los animales se ha podido observar, como por ejemplo en animales como la rata, también se ha visto de que afectaría al sistema nervioso y también se ha visto que en ellos produce un cuadro de polineuritis, aunque también se han visto complicaciones acompañadas a la detención del crecimiento. ¿Ok? Bien, vamos con la segunda vitamina que es conocida como riboflavina. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, pensé que por ahí se... Sí, doctora. Bien, seguimos con la B2. La B2 es conocida como lactoflavina, ¿ya? Es una riboflavina, conocida también como lactoflavina o riboflavina. Está compuesta por una dimetil isoaloxacina unida a un resto de ribitol, que es un polialcohol derivado de la ribosa, ¿no? Cuando miramos las características, esta se presenta como cristales de color amarillo-naranja, ¿no? También es soluble en agua, pero no tanto como la anterior, y es desde luego también insoluble en solventes orgánicos, ¿no? Como los que hemos mencionado, el éter, el cloroformo, etc. Y esta diferencia de la primera es estable a temperaturas mayores de los 100 grados, ¿no? Y otra característica también hay que cuidarla de la acción de la luz, porque esta tiende a descomponerse. Son características que tienen que tomar a la hora de su producción, sobre todo para la comercialización, ¿no? Esta vendría a ser su estructura de la riboflavina. Esta es una isoaloxacina unida a un ribitol y llegarían a formar esta vitamina conocida como vitamina B2 o riboflavina, que es su nombre. Esta riboflavina puede tener dos formas activas, la flavin mononucleótido, ¿ya? Y la flavina adenina dinucleótido, ¿no? Entonces, cuando esta riboflavina se une a un grupo fosfato, va a llegar a formar la flavina mononucleótido, ¿no? Y cuando se une a un nucleótido, como estamos viendo acá, me llega a formar la flavina adenina dinucleótido, ¿no? Que vienen a ser sus dos formas activas de esta vitamina conocida como vitamina B2. Estas también se encuentran en alimentos tanto de origen animal como alimentos de origen vegetal, ¿no? Vamos a encontrarlas también en
en la leche, en el hígado, en el riñón, en el pescado, en la yema de huevo también pueden encontrar este tipo de vitamina, y en vegetales como el tomate, la espinaca, etc. ¿Cuánto es lo que se requiere? De 1 a 2 miligramos en los adultos, y en las embarazadas se recomienda aumentar, ¿no?, 2.5 a la dosis, y en los niños menores de 1 año sería una demanda de 0,6 miligramos por día la necesaria. Esta también es una vitamina que no necesita mayores complicaciones para su absorción. Su absorción también se hace a nivel del intestino, ya ingresa al intestino por un transportador de sodio y es fosforilada en la mucosa, y se obtiene de esta manera la riboflavina fosfato o la flavina mononucleótido. Esta pasa a la circulación, ya esta riboflavina se absorbe a nivel intestinal, pasa a la circulación, y en los tejidos, como hemos visto, igual que en la anterior, va a ser fosforilada para llegar a formar la flavina mononucleótido, o va a ser adicionada a su vez por un nucleótido, y esta van a llegar a formar también esta forma activa, que es una de las más importantes, que es la flavina adenina dinucleótido. Estas, como no es una vitamina que es netamente hidrosoluble, sino que es hidrosoluble pero con una baja posibilidad, digamos, de ser hidrosoluble, entonces esta también se elimina, no solamente se elimina a través de la orina, sino también se elimina una gran parte a través de las heces fecales por las características que tiene su estructura. En cuanto a la función, hemos visto que son 2 sus formas activas, la flavina mononucleótido y la flavina adenina dinucleótido. Estas actúan en reacciones de oxidorreducción, son por eso conocidas como oxidorreductasa, ¿no?, que participarían en reacciones de oxidorreducción. Se encuentran como flavoproteínas en las mitocondrias y participarían en los sistemas de transporte de electrones, ¿no? También estas 2, que son la flavina mononucleótido y la flavina adenina dinucleótido, y las aminoácido oxidasa, las xantina oxidasa y otras enzimas que participarían también en la catalización y eliminación del hidrógeno, ¿no?, del sustrato. ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad de ceder oxígeno para llegar a formar peróxidos de hidrógeno, ¿no? En todos los núcleos de flavina o de isoaloxacinas, estas sirven como aceptores de hidrógeno, ¿no? Entonces eso le da las características, la posibilidad de participar en estas reacciones de oxidorreducción. Las carencias de esta vitamina, que es conocida como avitaminosis, un término también cuestionado, el término de avitaminosis, podemos hablar directamente de deficiencias de vitamina. En el caso de los animales también produce detección del crecimiento, o sea, detención del crecimiento. La vascularización de la córnea también se ha visto en el seguimiento que se ha hecho en animales, pérdidas de pelo, la descamación de la piel, aparición de catarata y desde luego también síntomas neurológicos, ¿no?, debido a que también participarían en estos procesos de descarboxilación, como lo veíamos al inicio en la vitamina. Estas también forman parte de ese complejo multienzimático. En los humanos, en cambio, produce un trastorno que es conocido como arriboflavinosis, ¿ya? ¿Cuál es el tema de este cuadro? A diferencia del beriberi, este es un cuadro que no tiene sintomatologías características para poder simplemente con la aparición de los signos y síntomas en el paciente poder diferenciarla de otros trastornos. O sea, produce
sintomatologías que son similares tal vez en otros cuadros, ¿no? Entre la sintomatología que se puede ir observando es inflamación de la lengua, de los labios, pueden llegar a presentar lesiones a nivel de la comisura de los labios, pueden llegar a presentar esas lesiones, convertirse en necrosis y también en los surcos nasogenianos, dolores retroarticulares también, alteraciones cutáneas también se pueden ver, seborreas, descamación y manifestaciones oculares, como es el caso de la conjuntivitis, que es inflamación de la conjuntiva, en otras palabras, entre los cuadros que podemos ver, ¿no? El ácido nicotínico, conocido como vitamina B3, esta es denominada niacina, también conocida como factor preventivo de la pelagra. ¿Por qué factor antipreventivo de la pelagra? Porque el trastorno que produce la carencia de esta vitamina se conoce como pelagra, que es un trastorno muy característico de la carencia de esta vitamina, a diferencia de la anterior, que es el que produce la vitamina B2, ¿no? Que es la arriboflavinosis, conocida como arriboflavinosis. Esta está compuesta, digamos, también conocida como niacina. El ácido nicotínico viene a ser su estructura base de esta vitamina, que el ácido nicotínico como también la nicotinamida vienen a ser sus estructuras base. Y estas, tanto el ácido nicotínico como la nicotinamida, tienen las mismas funciones vitamínicas, ¿no? Y ambos compuestos derivan de la piridina, ¿no? Y pueden obtenerse por oxidación de la nicotina, ¿no? Estos compuestos. Dentro de sus características de estas vitaminas, estas se presentan como cristales incoloros en formas de aguja. Son poco solubles en agua, igual que la B2 y alcohol, pero son insolubles a éter, a cloroformo, etc. Y son estables también al calentamiento, al igual que la vitamina B2, conocida como riboflavina. Esta vitamina, conocida como vitamina B3, otra particularidad que tiene es que tiene una provitamina, y esta provitamina, este compuesto que puede dar origen a la síntesis de esta vitamina B3, de este compuesto que es conocido como ácido nicotínico, se puede llegar a formar a partir del triptófano, y nuestro organismo lo puede sintetizar, ¿no? Sabemos que el triptófano es un aminoácido esencial que desde luego no es sintetizado por nuestra célula, pero si nosotros le damos a nuestro organismo triptófano, a partir del triptófano puede sintetizar ácido nicotínico y viene a trabajar el triptófano como una provitamina para la vitamina B3 o el ácido nicotínico, ¿no? Entonces, a partir del triptófano, en otras palabras, por diferentes reacciones que se van a ir dando, ya me va a generar finalmente el ácido nicotínico. Entonces acá vuelvo a recalcar, el triptófano viene a ser una provitamina para la vitamina B3 o la formación del ácido nicotínico. ¿Cómo proveemos a nuestro organismo de ácido nicotínico o vitamina B3? Lo podemos obtener de origen vegetal, como también de origen animal. Cuando hablamos de origen vegetal, lo podemos encontrar al ácido nicotínico en el maní, en el maíz, en el maní, en los frijoles,
en las habas, arvejas, etcétera, ¿no? Una serie de cereales y legumbres. También en el caso de origen animal lo vamos a encontrar en hígado, carne, huevo, ¿no? Vean ustedes que cuando hablamos de alimentos de origen animal lo encontramos no como ácido nicotínico, sino más bien como nicotinamida, adenina, dinucleótido. Pero también es importante que sepamos que la forma activa de la vitamina B3 es la nicotinamida, adenina, dinucleótido. Esta nicotinamida, adenina, dinucleótido se va a formar a partir del ácido nicotínico que vendría a ser la vitamina B3, ¿no? Por una serie de reacciones, el ácido nicotínico va a llegar a formar esta coenzima tan importante en nuestro organismo como es el NAD, conocida como NAD, y vendría a ser llamada nicotinamida, adenina, dinucleótido. La nicotinamida, adenina, dinucleótido se forma a partir, hemos dicho, del ácido nicotínico. El ácido nicotínico lo podemos encontrar en alimentos de origen vegetal principalmente, y estos se absorben también con bastante sencillez a nivel del intestino y van a pasar a la circulación, y a través de la circulación, igual que las dos anteriores, van a ser distribuidas hacia los tejidos. Y en los tejidos se van a convertir en su forma activa, que viene a llamarse NAD, ¿no? O nicotinamida, o nicotinamida, adenina, dinucleótido. Creo que me voy a dormir aquí. ¿Cómo estarán ustedes? Si yo ya me quiero dormir. Bien, chicos, entonces la forma activa, igual que en las dos anteriores vitaminas, se llegarían a formar a nivel de los tejidos, ¿no? En resumen, ¿cuál es su función de estas formas activas? La adenina dinucleótido y la adenina dinucleótido fosfato, o la adenina dinucleótido fosforilada. Como ustedes ya lo deben haber visto, no es que lo deben, lo han visto en enzimología, estas participan en sistemas en reacciones también de óxido reducción, ¿no? en las células de nuestro organismo. Y estos van a ser eliminados finalmente, todo lo que no se utilice, principalmente a través de la orina. Aquí tienen sus estructuras. Espérenme un ratito que estoy haciendo. No sé qué he hecho. ¿Cuántas personas hay acá? 121. Han retirado harto, parece. A sacar listas. ¿Ustedes han hecho retiro de algunas materias? Me imagino que no han hecho de meta, por eso están acá. ¿Han hecho retiro, chicos? No, doctora, de ninguna. No, doctora. No, doctora. ¿Son campos ustedes entonces? Todos son... Yo digo, pelean tanto por los cupos y después hacen retiro, ¿no? ¿No han sido ustedes eso? Chicos, lo perdí en la barra. ¿Dónde está la barra? No sé qué hice. Aquí está. Pero ¿por qué me sale? Retiro, cancelar.
Ahora sí, creo. ¿Ni una materia han retirado ustedes? No, doctora. Ay, qué capos que son. Esperen, ya tengo que, no sé qué burreras he hecho acá. He estado moviendo la... ¿Están viendo las diapositivas, chicos, ustedes? No, doctora. No. Ah, dejé de compartir entonces, ¿no? ¿He dejado de compartir? Con razón. Sí. Con razón, pues quería encontrarlas en las diapositivas, ¿no? Ya, entonces estábamos en la vitamina B3, ¿cierto? ¿Cuáles son las formas activas entonces de la vitamina B3? Son la nicotinamida adenina dinucleótido y tanto la libre como la fosforilada, ¿no? ¿Cuánto es el requerimiento? El requerimiento diario en los adultos es de 13 a 19 miligramos. Y en el embarazo se recomienda aumentar, digamos, esa dosis, ¿no? Y en los niños la demanda está alrededor de 20, un poquito más en los adultos. Ya hemos dicho que participan en reacciones de óxido-reducción, ¿no? Forman parte del sistema enzimático involucrado con la respiración celular y participan como dadores y aceptores de hidrógeno en diferentes reacciones de óxido-reducción, igual que las anteriores. Cuando hay una carencia de esta vitamina, que es conocida como avitaminosis, podemos ver de que en los animales, por ejemplo, en estudios que se han hecho en animales, principalmente en ratas, o en perros, cerdos y monos, se han observado cuadros de deficiencia, ¿no? En los perros, por ejemplo, se ha observado la presencia de lengua negra con pústulas en la mucosa bucal, aumento en la salivación de los mismos, ¿no? Y la presencia de diarreas sanguinolentas también en el caso de este tipo de animales. En los humanos, en cambio, produce un cuadro típico de la vitaminosis, que es conocido como pelagra. Esta enfermedad también es conocida como la enfermedad de las 3D. Textos la van a encontrar así, conocida como la enfermedad de las 3D. ¿Por qué? Porque la afectación que produce principalmente es a nivel de la piel, produce dermatitis, por ejemplo, a nivel del intestino también y a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Puede llegar a producir, como hay afectación al tracto digestivo, puede producir diarrea, y como hay afectación al sistema nervioso central, también puede haber demencia, ¿no? Tengo demencia.
un ratito. Vean, cuando hablábamos de la descarboxilación de estos compuestos, también ¿quién estaba acá? El NAT, ¿no? Por eso también hay la afectación donde, en este caso, en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces la afectación es a 3 niveles, principalmente cuando hablamos de pelagra, ¿no? A nivel de la piel, ¿no? A nivel del intestino y a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En el caso a nivel de la piel, vamos a ver que la afectación son en todas las zonas que se ven expuestas al sol. Todas las zonas que nosotros exponemos al sol vamos a ver lesiones, por ejemplo en las manos, puede ser en los brazos y manos, en las piernas, en la cara o en las mejillas también, en el cara o mejillas, en el cuello. ¿Cuál es una de las características? Como se da en las zonas que uno normalmente expone al sol, vamos a tener lesiones simétricas, quiere decir en ambas mejillas, por ejemplo, ¿no? Y si es en las manos, en ambas manos, si es en las piernas, en ambas piernas. Vamos a ver aquí, dentro de las características, vamos a ver una piel, como ustedes están viendo acá, una piel enrojecida, ¿no? Y que después de llegar a producir ese enrojecimiento, llegan a producir descamación con engrosamientos severos muchas veces y finalmente pueden incluso terminar con una hiperpigmentación, ¿no? Y dejar cicatrices muy severas en algunos casos en los pacientes que afectan o que se producen. Cuando hablamos ya de la afectación en el tracto digestivo, podemos ver dolor a nivel de la lengua, vamos a ver inflamación a nivel de la lengua, inflamación a nivel de la mucosa también bucal. Podemos ver acompañados de problemas de náuseas, vómitos y desde luego lo que veíamos al inicio que era diarrea, por eso le llaman la enfermedad de las 3D. A nivel del sistema neurológico puede haber insomnio, depresión, delirio, alucinaciones y desde luego demencia, ¿no? Que incluso pueden llevar a la muerte. Vean ustedes, cuando se producen las mejillas, como se producen ambas, a esto le llaman también alas de mariposa. Cuando se presenta a nivel del cuello, como va rodeando el cuello, en las zonas expuestas, también se le ha llamado collar de casal. Vean ustedes, esta es la hiperpigmentación que podemos ver ya en la fase final, o sea, estas son las cicatrices que tienden a dejar. Vean ustedes, parecen quemaduras, ¿no? Dependiendo de la gravedad y la gravedad va a estar relacionada también al grado de exposición que se tenga, ¿no? De estos pacientes. Vamos con el ácido pantoténico. El ácido pantoténico también es conocido como factor antidermatitis del pollo. Este ácido pantoténico viene del nombre, ¿de dónde viene el nombre pantoténico? Del griego panto, que quiere decir en todas partes. ¿Por qué? En todas partes, por su elevada distribución de este compuesto en los diferentes alimentos que nosotros consumimos diariamente, tanto alimentos de origen animal como vegetal. Algo que siempre yo les digo, por ejemplo, incluso en alimentos que nosotros creemos que no tienen vitaminas, va a estar esta, como es la papa, por ejemplo. Hasta en la papa ustedes encuentran ácido pantoténico. Entonces, esta vitamina, este compuesto lo vamos a encontrar en diversos alimentos que nosotros consumimos diariamente. Por eso es difícil también ver un cuadro de avitaminosis.
Cuando hablamos ya de la estructura, está formado por una beta-alanina y un ácido pantoico unidos por un enlace amídico, ¿no? Este ácido pantoico es el ácido 2,4-dihidroxi-3,3-dimetil-butírico. Esta es soluble en agua, estable al calor y en agentes oxidantes y reductores también, ¿no? Esta es la estructura del ácido pantoténico. Está compuesto por un ácido pantoico y una beta-alanina. Cuando el ácido pantoico, esperen un ratito, este vendría a ser el ácido pantoténico. Tenemos ahí a la beta-alanina y el ácido pantoico que llegarían a formar el ácido pantoténico. Cuando este ácido pantoténico se une a una cisteamina, va a llegar a formar la pantoteína. Y esta pantoteína, cuando se une a un nucleótido, ya, a un nucleótido, como por ejemplo la adenina difosfato, aquí, esta me va a llegar a formar la coenzima A, ¿no? Esta coenzima A, vean ustedes, entonces, la coenzima A, esta coenzima A es una coenzima que dentro de su estructura tiene a este ácido pantoténico, como lo hemos visto, ¿no? Y que posteriormente llegaría a formar la panteteína para finalmente llegar a formar la coenzima A. Y ustedes ya saben las características y las funciones que cumple la coenzima A, que también lo han visto en enzimología a nivel de nuestras células. Este ácido pantoténico, como ya lo hemos visto y ya hablábamos anteriormente, lo vamos a encontrar en alimentos tanto de origen animal como vegetal. Aquí tienen algún listado de algunos alimentos que pueden contener este compuesto que es el ácido pantoténico. Las necesidades diarias no se ha establecido necesidades diarias. ¿Por qué? Porque se encuentra en todos los alimentos. Se cree que con una cantidad de 10 miligramos por día puede ser suficiente para solventar la función que tiene el ácido pantoténico en nuestro organismo. Entonces aquí la coenzima A es la forma activa en realidad de esta vitamina, o que contiene a esta estructura y forma parte de esta coenzima para participar en las diferentes reacciones metabólicas en las cuales participa pues esta coenzima A, ¿no? Que ustedes ya lo saben, en la formación de cuerpos cetónicos, en la síntesis de ácidos grasos, participa en el ciclo de Krebs también, participa incluso en la síntesis del hemo y también participa en la síntesis del colesterol. Y si participa en la síntesis del colesterol, pues desde luego va a participar en la síntesis de las hormonas esteroideas, que son aquellas que se forman a partir del colesterol. Ahí tienen la participación de la coenzima, cuáles son las reacciones que ya las acabamos de mencionar, en las que participaría y tiene una participación importantísima, una de las coenzimas fundamentales en las reacciones metabólicas en nuestro organismo, en las diversas reacciones metabólicas. Cuando hablamos de una avitaminosis, de una carencia de esta vitamina, en animales se ha visto que producen trastornos gastrointestinales, ya alteraciones a nivel de la piel también. Se ha visto que en estos animales también hay la presencia de anemia, compromiso de las glándulas suprarrenales también en algunos casos. En los humanos, debido a su amplia distribución en los alimentos, no se ha visto, digamos, cuadro de avitaminosis, ¿no?
La vitamina B6, esta es una vitamina re importante, ya lo hemos visto, nosotros hemos hablado de ella en el metabolismo de los aminoácidos. Es conocida como piridoxol o adermina. También esta vitamina es derivado de una piridina, que es la 2-metil-3-hidroxi-4,5-hidroximetilpiridina. Esto es este compuesto, cuando se oxida, se convierte en piridoxal, ¿no? En piridoxal, o cuando este piridoxal se amina, se convierte en piridoxamina. Ambos poseen una actividad importante vitamínica, ¿no? Y son estables al calor y también son sensibles a la luz, ¿no? Como hemos visto, la piridoxina, y cuando se amina, le va a llegar a formar la piridoxamina. Esta piridoxina va a llegar a formar el piridoxal, ¿no? El piridoxal, sobre todo el piridoxal fosfato, que viene a ser la forma activa de esta vitamina, ¿no? El piridoxal fosfato o la piridoxamina fosfato o la fosfato piridoxamina, como quieran llamarle, son las formas activas de esta vitamina. ¿Cómo los encontramos? También en alimentos de origen vegetal y en alimentos de origen animal los vamos a encontrar. Ahí tenemos un listado de algunos de estos alimentos que podrían contener, que podrían contener a este compuesto que es la vitamina B6, que son la piridoxina o la piridoxamina, ¿no? Cuando hablamos de las necesidades diarias, en el adulto se recomienda una dosis de 2 miligramos por día, y en las mujeres embarazadas se recomienda aumentar entre 6 a 7 miligramos por día. La absorción de esta vitamina también es simple, sencilla, a nivel intestinal, pasan a la circulación y a través de ellas se van a distribuir a los diversos tejidos que los necesiten, y a nivel de los tejidos se van a transformar en piridoxal o en piridoxal fosfato, ¿no? O bien puede ser en piridoxal fosfato o en fosfato de piridoxamina. Su excreción principal es a través de la orina. ¿Cuáles son las reacciones metabólicas en las que participan estas como coenzimas? Ya hemos hablado del piridoxal fosfato. Una de sus participaciones importantes del piridoxal fosfato, si ustedes recuerdan, es en la transaminación de los aminoácidos, ¿no? El piridoxal fosfato es el que forma esa base de Schiff momentánea, porque tiene una función no solamente de aceptar, sino de transportar momentáneamente ese grupo amino, ¿no? Para la degradación de los aminoácidos o la transaminación de los aminoácidos, que es la transferencia del grupo amino, ¿no? A un cetoácido. También participan en reacciones de descarboxilación para la formación de algunas aminas biológicas, que también esto lo veíamos en los aminoácidos. También participarían en la desaminación de la serina y la treonina. También participan en el metabolismo del triptófano para formar ácido nicotínico, que lo veíamos hace rato. En el metabolismo de los aminoácidos azufrados también participarían para la formación de serina para convertirse en cisteína. También participarían en el transporte de los aminoácidos, en la interconversión de algunos aminoácidos. Vean ustedes que incluso también participan en la síntesis del hemo, también participaría en la síntesis del hemo, y también participan en la glucogenólisis, ¿no? Entonces tienen unas participaciones importantísimas también esta vitamina. Aquí vemos algunas reacciones, reacciones de las que hemos mencionado, donde van a participar como coenzimas. Estas son las
la formación de aminas biológicas como la cadaverina o la putrescina, ¿no? Que se forman por la descarboxilación de ciertos aminoácidos, que lo veíamos eso en el tema de metabolismo de los aminoácidos. La vitaminosis de estas vitaminas, la deficiencia de esta vitamina, podría producir en los animales, se ha visto como por ejemplo en las ratas, la presencia de dermatitis, especialmente a nivel de las orejas, las extremidades y la región nasal, trastornos gastrointestinales también, anemia y trastornos neurológicos, ¿no? Debido a su participación en las diferentes reacciones metabólicas. Alteraciones cutáneas en los humanos, se ha visto alteraciones cutáneas en las cuales se puede observar a veces dermatitis seborreica, problemas a nivel gastrointestinal también presenta en los humanos, que hay carencia, disminución de la hemoglobina. ¿Por qué esto de la disminución de la hemoglobina? Porque hemos visto que participaría en la síntesis del hemo, ¿no? Y a partir del hemo se forma hemoglobina y a partir de la hemoglobina formamos también glóbulos rojos. Depresión nerviosa, confusión mental, porque también habría una afectación al sistema nervioso central, ¿no? De ahí también que podemos ver estas alteraciones. En los niños se observa irritabilidad, distensión abdominal, vómitos, diarreas, que si vemos son también generados porque hay una afectación al sistema nervioso central, porque hay una afectación al tracto digestivo, etcétera, ¿no? La vitamina la vitamina B7, conocida como vitamina H también, ¿ya? Aquí en este caso vamos a hablar de la biotina, ¿no? Que está constituida esta biotina por dos anillos heterocíclicos condensados, formada por un nucleotiofeno y unida a una molécula de urea. Uno de los carbonos del nucleotiofeno está unida a una cadena lateral del ácido valérico, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de sus características, esta también forma cristales en forma de largas agujas, es soluble en agua, es soluble también en etanol e insoluble en éter y cloroformo y es estable al calor. Esta es la estructura de la biotina que hablábamos anteriormente. La biotina es la conocida como vitamina B7. Esta es un compuesto que lo vamos a encontrar en diferentes alimentos de origen animal y vegetal. Pero además de encontrarlo en alimentos de origen animal y vegetal, una de las características de esta vitamina hidrosoluble es que también puede ser sintetizada por las bacterias que forman parte de la flora intestinal, de la flora microbiana intestinal. Por eso es que es difícil establecer con precisión los requerimientos diarios de esta vitamina, por eso se cree que una dosis entre 150 a 300 microgramos es suficiente, ¿no? Ya que puede ser incluso sintetizada por las bacterias que forman parte de la flora intestinal. Esta vitamina B7, conocida como biotina, actúa como coenzima en reacciones de carboxilación y en reacciones de transcarboxilación, ¿no? En reacciones donde la idea es fijar grupos carboxilo y en reacciones donde se necesita transferir ese grupo carboxilo. Entonces va a participar en este tipo de reacciones que necesitan de este compuesto como coenzima, ¿no? Para catalizar estas reacciones. Por ejemplo, reacciones catalizadas por la acetil-CoA carboxilasa, en la cual se transfiere
este grupo carboxilo al acetil-CoA para llegar a formar la malonil-CoA. Entonces, para la síntesis de malonil-CoA, sí o sí se necesita también biotina. En la conversión de piruvato en oxalacetato también se va a necesitar la presencia de este compuesto que es conocida como biotina, que va a trabajar como una coenzima